Buenos días a todos. Em, muchas gracias por asistir. Muchas gracias por la gran acogida que ha tenido este webinar. Somos unos 200 inscritos. Muchas gracias a todos. Y bueno, hoy hablaremos un poco de cómo acabar con los ruidos de los vecinos y contamos con nuestro compañero de Senor, David Muñoz, que es responsable del área de investigación y desarrollo. Y bueno, entre los dos hablaremos sobre qué puntos son los más importantes al tratar el ruido entre vecinos, ¿vale? Cómo se transmite el ruido. Y bueno, empezamos ya en lo que es la presentación. Primero contaros un poco quiénes somos. Bueno, yo soy Maricruz Grau, responsable técnico de acústica de Chova. Y bueno, contaros que Chova somos fabricantes. Somos una empresa que nuestras oficinas centrales están en Valencia, en Tabernes de la Valldigna, y somos fabricantes de... ay, a ver, no has es que compartido pantalla, ¿eh? Ahora. Perdón. Bueno, pues nada, contaros que Chova somos fabricantes de aislamiento térmico, impermeabilización y aislamiento acústico. Estamos en Valencia, en Tabernes de la Valldigna, y tenemos delegaciones por toda España. Y bueno, ya llevamos más de 80 años en el sector de la impermeabilización y casi 20 en la parte de acústica. Y nada, contaros nuestra gama de productos. Se centra en impermeabilización, todo lo que son láminas bituminosas de distintos acabados, en impermeabilización sintética, en geotextiles, todos los complementos para la impermeabilización. También fabricamos el Chova Foam, que es el poliestireno extruido, y tenemos algunos compuestos como la Inverlosa, que es un pavimento filtrante con el aislamiento térmico adherido, y el Chovaterm, que es una lámina de impermeabilización adherida al Chova Foam, al aislamiento térmico. Y bueno, y dentro de la gama de aislamiento acústico, que hoy veremos algunos productos, pues tenemos desde láminas de impacto, láminas de acústicas de alta densidad, paneles absorbentes, un poco todos los complementos para aislar y acondicionar acústicamente. Después tenemos una gama de pequeños productos para reforma, para actuaciones más pequeñas, la gama Chovastar, que es todo lo que engloba el bricolaje. ¿Vale? Y contaros un poco lo que hacemos. Tenemos una parte de asistencia técnica a los proyectistas, y a cualquier proyecto que tengáis lo podemos personalizar y ayudaros en las soluciones acústicas, bueno, y de impermeabilización. Y después tenemos, al igual que tenemos estos seminarios web, pues bueno, también hacemos formaciones en nuestras instalaciones de Valencia y demás, y en otros centros. También contaros que tenemos toda la documentación que tenéis a vuestro alcance, que estamos en el generador de precios CIPE, todas nuestras soluciones. También podéis encontrar en formato de AutoCAD, en el BIM. Y como novedad para la parte de proyectos LEED y BREEAM, pues bueno, tenemos las DAB, la Declaración Ambiental de Producto, y somos el primer fabricante que tenemos estas DAB de las láminas acústicas, de toda nuestra gama Viscolab. Y bueno, esto es una pequeña parte de lo que hacemos en Chova, y ahora pasará David Muñoz a explicaros un poco en qué consiste su empresa, Senor, y empezará un poco a contarnos ya lo que sería el webinar. ¿Vale? Pues nada, David, te paso el testigo. Perfecto, muy bien. Voy a mostrar mi pantalla. Bueno, disculpad si tenemos algún cambio, que un poco, esto de ir cambiando, somos nuevos. La tecnología. Y ver un poquito. Vale. Dale un poco para atrás. Uy, sí que se ha ido para atrás un montón. Disculpar un poco en tiempo real. Ahora. Ahora se... No me, Ahora yo ya no, está, no, Senor. Ahora nos cuentas vale. un poco.
lo que voy a hacer es que... Vale, perfecto. Bueno, pues bueno, en primer lugar, mi nombre es David Muñoz, yo soy el responsable del área de investigación y desarrollo de la firma Senor. Realmente Senor, para quien no conozca, somos fabricantes de sistemas antivibratorios, tanto en elementos de fijación, tenemos dos divisiones, una es construcción y otra es industria. En el caso de que nos conlleva hoy pues el tema de construcción, todo lo que está derivado a la placa de cartón yeso laminado. Entonces, hoy posiblemente pues conoceréis lo que son nuestro producto estrella, es el soporte para techo, para el perfil de 47. Hoy queremos presentar un nuevo producto, es un producto innovador para el tema de la tabiquería seca, para los tradosados. Digamos, el problema del presente es el ruido y cómo evitar, bueno, pues todo lo que es la transmisión estructural de una edificación a la otra, ¿vale? Un poco ese es el campo que queremos hablar. Yo no sé si, Maricruz, si tengo problemas con las diapositivas. Yo no sé en el orden porque no las veo. ¿Tú me escuchas, Maricruz? No te pasa. Estás en la... Sí, estás en la primera de Senor. Claro, no sé cuál es el problema que tengo, que no visualizo yo la diapositiva en la que estoy. Joder. Disculpad, que muchas veces el directo es lo que tiene. Vale. No sé si ahora hemos cambiado. Ahora está pasando. Vale, ahora hemos cambiado de diapositiva, perfecto. Bueno, pues digamos en esta diapositiva lo que podemos ver, visualizar, pues un poco sería el producto estrella. Este elemento, bueno, es realmente el referente de la firma. Es el que en un principio surgió, nos dieron el premio Eureka 96 en Bruselas respecto a esta tipología de soporte antivibratorios, donde Senor, por lo que se ha caracterizado en sacar productos novedosos, sean sencillos en su instalación, sean rápidos y abaraten, en fin, un poco la mano de obra. Digamos, nuestra identidad es sacar productos en el que aporten pues, sencillez y, sobre todo, el tema del I+D. ¿De acuerdo? Eso un poco sería el concepto. Este producto, concretamente, el que vamos a hablar, que es para los tradosados, para la tabiquería seca, está pensado con el fin de erradicar el mayor tipo de contaminación. Yo me gustaría explicar lo que es el concepto de cómo se propaga el sonido, verificar qué materiales son los que realmente conforman la gran solución acústica en los sistemas de tradosados, porque pensar que en la acústica no es un producto el que nos aporta, digamos, el rendimiento, sino es, digamos, la combinación de productos y en función a cómo se combinan estos productos, podemos realmente obtener el mejor resultado en el campo, sobre todo hidromecánico, que es el sector en el que nosotros dominamos, y a su vez, pues el hecho de combinar diferentes materiales, pues podemos llegar a conseguir grandes resultados. Vamos a intentar hablar sobre todo del tema de tradosados. Una de las problemáticas que nos encontramos es, llega a mi departamento muchas consultas, oye, escucho al vecino, ¿cuál es qué solución me podéis aportar? Tengo un hándicap, que es el espacio, es decir, tenemos habitaciones pequeñas, no podemos comer en un gran espacio. Bueno, pues hemos sacado un producto, hemos desarrollado un producto para irnos al espacio mínimo, pero que nos dé garantías y de poder erradicar, digamos, este tipo de problemática, que es el ruido, es el presente y posiblemente será un futuro, ¿de acuerdo? Entonces, lo que queremos es contemplar que muchas veces, a la hora de dar soluciones constructivas, ha hecho mucho daño el presto, es decir, copio o pego, sin analizar, bueno, pues que realmente cuál es la problemática, el tipo de ruido, el tipo de fuente. Hay que analizar varios conceptos para poder llegar a la solución ideal, ¿de acuerdo? Entonces, fundamental es primero saber el tipo de ruido, cuál es la fuente a la cual yo realmente quiero erradicar o quiero atenuar, ¿de acuerdo? Ese sería, digamos, el primer concepto. Entonces, la mayoría de las veces no solo es ruido aéreo, sino también es estructural. ¿Qué fenómeno nos encontramos en la construcción actual? Que cuando hablamos de un tabique, lo primero que se suele hacer, o me suelen comentar, no, es que yo ya le coloco una banda acústica. Automáticamente lo que se hace es mecanizar. Clavamos a través de un elemento mecánico y estamos uniendo, digamos, las instancias, que son los elementos que compartimos. ¿Qué elementos compartimos? Pues compartimos los muros y los forjados, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo quiero realmente quitar un problema de ruido en el que un vecino me dice, oye, genera ruido, me contamina, no,
no me deja estrés por el tema de ruido y cómo eliminarlo. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos que la mayoría de las veces, o la mayoría de las soluciones constructivas, se aplican mediante placa de cartón yeso, láminas bituminosas, es decir, combinamos una serie de materiales. Pero claro, el concepto es cómo los combino y sobre todo lo que realmente da una gran solución son los pequeños detalles y son los encuentros, las uniones, digamos los puentes fónicos. Entonces, para ello hay que desolarizar por completo de las zonas que compartimos, como son los muros o los forjados. Y eso es lo que yo ahora voy a intentar explicar de forma más coloquial para que todo el mundo lo pueda llegar a entender, porque si ahora desarrollo elementos matemáticos, me voy a la pura física, pues bien, os voy a aburrir y llegaré a un número de cosas muy reducidas. Yo quiero llegar a un mayor abanico, o sea, ampliar, digamos, este conocimiento y explicando pues, conceptos que hoy en día creo que el sentido común es el que nos llega a todo el mundo, ¿vale? Es decir, es un elemento en el que todo el mundo pues, puede aportar digamos, un razonamiento y verificar que este elemento pues, tiene su lógica, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que visualizar primero es dónde llega el tema de ruido. Si yo mecanizo, bien sea muro o bien sea suelo, ¿de acuerdo? Y el elemento constructivo o la problemática viene procedente, en este caso, del vecino, yo tengo dos vías de contaminación. Una es a través del aire y otra es a través de las partículas de los materiales, que se llama ruido de impacto o inducido por el medio, por el material, ¿de acuerdo? Entonces, la transmisión a través del aire es la más fácil de parar. La que es mucho más compleja son las frecuencias bajas, las que son producidas por energías de golpe o simplemente por frecuencias propias en el que están por debajo del campo audible, ¿de acuerdo? Esas son un poco las más difíciles de tratar. Como vemos en esta gráfica, vemos que el campo audible comenzaría en 20 hercios y terminaría en 20.000, ¿de acuerdo? Pero claro, el receptor humano es el oído y todos los equipos de medida, sean televisores, subgraves, subwoofer, equipos que están desarrollados para que el ser humano sea el que aporte la mayor calidad. ¿Qué ocurre? Que si nos fijamos en las características técnicas de cada de estos equipos, veremos que están en 1080 hercios, en 2000 hercios, en 2K, 4K, se ha puesto de moda el 2K, el 4K, es decir, ¿por qué? Porque son elementos donde el ser humano es mucho más receptivo, es mucho más crítico. Realmente donde tenemos la curva de sensibilidad mucho mayor aumentada es entre 200 hercios y 2000, ¿de acuerdo? Es donde realmente somos mucho más sensibles. Cuando nosotros aplicamos una solución constructiva, lo que tendremos que analizar son los materiales que van a intervenir para ver que sus frecuencias propias o naturales no sean coincidentes a las que realmente el oído humano es mucho más receptor, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que analizar es cómo viaja el sonido, cómo se comporta el sonido. Pues, por ejemplo, uno de los medios, que es el aire, estaríamos hablando que viaja en torno a los 331,4 metros segundo, ¿vale? La aceleración se mide por metro segundo. ¿Qué ocurre? Que generalmente, cuando hablamos de la unidad de medida de la velocidad a la cual se propaga el sonido a través del aire, todo el mundo conocerá que son 340 metros segundo. Esto se determina, digamos, hace una medida ponderada por el tema de humedad y temperatura en ambiente, ¿de acuerdo? Es como realmente tomamos esa unidad de medida. Si analizamos un poco lo que nos vamos a encontrar en la construcción, estamos hablando que tenemos tres ejes, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos el vertical, el horizontal, ¿vale? Y tendríamos el horizontal de techo, de forjado. Claro, cuando vemos los componentes de los elementos que vamos a intervenir, yo lo primero que tengo que verificar es, oye, ¿cómo se comporta el sonido, por ejemplo, a través del hormigón? Pues es un elemento en el que si lo excito o lo pongo en vibración, pues esa energía es irradiada a una velocidad muy alta. Estamos hablando de 3100 metros segundo. Por lo contrario, a través de un cerámico, que es el elemento constructivo más habitual en la construcción, pues la velocidad del sonido a través de este material estaríamos en torno a los 2500 metros segundo. Es decir, fijaros la importancia que tiene que en un segundo recorrería 2,5 kilómetros. Por eso muchas de las veces que tenemos un problema de ruido, la mayoría es o bien por taconeo en la vivienda superior, porque escucha arrastre de mobiliario, taconeo, pisadas, son elementos en el que generamos un impacto, un golpe. Como yo excito ese material, al ponerse las partículas que lo componen en vibración, en movimiento, esa energía es radiada a una velocidad muy alta, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué nos encontramos habitualmente cuando hablamos de la tabiquería seca? No sé por qué, el hecho de generar un refuerzo, porque cuando hablamos de una solución constructiva, realmente pensar, o si analizamos, es un refuerzo, es un escudo, es una pantalla, a una necesidad básica
que la propia arquitectura de la edificación pues es débil, es decir, no es capaz de frenar o parar ese tipo de ruido. Claro, si yo analizo el ruido y es proveniente a través del aire y viene por a través del vecino, ¿vale? Va a golpear este elemento constructivo y este elemento se va a poner a vibrar, ¿de acuerdo? Como lo hemos comunicado con el forjado original, también puede generar, digamos, un armónico, entrar en resonancia y que el ruido continúe por aquí. Otro elemento constructivo que nos vamos a encontrar es ruido de impacto. Si yo genero un martillazo, esto va a poner en forjado en movimiento y posiblemente me va a burlar todo el elemento que yo he colocado como refuerzo. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las veces vamos a montar un trabosado y resulta que nos encontramos que lo unimos mecánicamente al suelo. Sí, yo me he escuchado decir a muchos técnicos, a muchos facultativos, no, si yo ya le coloco mi banda acústica. Realmente esta banda, que es un polietileno de celda cerrada, es una banda estanca. O sea, la finalidad que tiene es el tema de humedades. Sabemos que la humedad va de abajo hacia arriba. Entonces, la finalidad que tiene es, entre cuando aplicamos tabiquería mediante cartón disolaminado y otros componentes, bueno, pues el tema de que si yo en ese pavimento yo derramo fluido, pues evidentemente no filtre y no me pase de un lado a otro. Pero claro, como acústica, hay que pensar que yo estoy comunicando, estoy rigidizando todo el sistema. Si yo clavo aquí y diremos, no, bueno, pues yo aquí he puesto una barrera de placa, lámina, una serie de componentes que ahora iremos viendo, ¿de acuerdo? Para erradicar un problema de ruido, sí, pero será el que si yo genere en mi interior. Pero claro, la problemática es no la que yo estoy generando, porque la actuación no la voy a hacer yo. O sea, realmente yo hago la actuación en mi vivienda porque tengo un problema de serie, que es que escucho al vecino. Es el que genera la contaminación, es el vecino, no soy yo. ¿Qué ocurre? Que si el vecino es capaz de poner en vibración este elemento, como hemos visto en las diapositivas anteriores, vemos que la velocidad de sonido es muy alta. Estamos hablando de en torno a los 2.500 metros segundo. Si esto lo pone en movimiento, como en este punto, que es, digamos, es el punto crítico, ¿vale? Es un flanco, como está comunicado con el forjado original, pues hay que pensar que automáticamente pasaría de 2.500 a 3.010 metros segundo. Es decir, es capaz de aumentar la velocidad de propagación porque el medio que lo construye, que lo conforma, es capaz de acelerar esa energía hidromecánica, ¿de acuerdo? Si yo además he unido tanto al suelo como al techo de forma rígida ese sistema y además se utilizan elementos mecánicos y metálicos, el metal es un elemento que es el más perjudicial, porque pensar que la velocidad del sonido a través de estos elementos constructivos pues van a oscilar entre los 5.000 y 5.100 metros segundo. O sea, es una barbaridad, estamos hablando de 5 kilómetros en un segundo, es decir, la velocidad de contaminación es muy alta. Bueno, vamos a intentar demostrar que separar todos estos elementos constructivos de lo que realmente compartimos, porque yo sí comparto dentro de la edificación, compartimos el forjado, compartimos muros perimetrales y compartimos suelo inferior. Bueno, pues vamos a conseguir, a demostrar sobre todo, que separando, generando estos pequeños detalles que realmente son los que hacen las grandes soluciones constructivas, es la eficacia en el sentido de aplicar no solo materiales, sino el orden y cómo aplicarlos. Aquí voy a hacer una demostración, ¿vale? Esto es un ensayo que hicimos en el máster de acústica en la Universidad de La Salle de Barcelona, ¿vale? Donde hicimos un suelo técnico, montamos el tabique sobre este suelo y a través de una máquina de impacto, ¿vale? Lo que fuimos es citar ese suelo para verificar el grado de aislamiento ruido impacto, ¿vale? Si os fijáis, L significa la distancia de recorrido del tabique sobre el suelo. Vemos cómo el aislamiento que nos proporcionó ese tabique, que tenía un recorrido sobre el suelo de 2,6 metros, era muy bajo, ¿de acuerdo? ¿Qué hicimos? Fuimos recortando el tabique, es decir, fuimos haciendo el tabique, lo fuimos retirando de ese suelo, que es el que recibe el impacto. Y íbamos viendo que, como íbamos consiguiendo reducir la distancia de recorrido sobre el suelo, íbamos aumentando el aislamiento, ¿vale? Ay, David, ¿me oyes? Creo que se ha congelado la imagen. ¿Me oyes? A ver. A ver, espera, David. A ver, disculpad. No, Ahora. ¿Y? ¿Me habéis perdido? Sí, te habíamos perdido, David.
Vale, ¿me puedes decir en qué momento me has perdido? Es que no lo sé si habéis escuchado No. del ensayo de La Salle de Barcelona, ¿lo habéis escuchado o ahí me habéis perdido? La mitad. Que conforme iba retirando, o sea, la distancia, aumentar la distancia, aumentaba el aislamiento. Vale, bueno, pues vale. ¿Me estás viendo ahora? Si yo pinto sobre la pantalla. Sí, ahora te veo perfecto, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí podemos ver en este ensayo la importancia que tiene el que los elementos verticales no vayan unidos mecánicamente a las partes en las que vamos a recibir flujo de impacto, ¿de acuerdo? Es decir, la dificultad en el aislamiento o la parte más, digamos, más difícil de atenuar es la energía biomecánica, digamos la velocidad, la aceleración, metros segundos es la más compleja, sobre todo por la combinación de materiales. Bueno, pues en este ensayo pudimos ver cómo realmente la teoría la pasábamos a la práctica y veíamos que el sentido común lo determinaba, que si yo tenía el suelo... Mira, os voy a enseñar físicamente un ejemplo que yo creo que es como realmente lo vamos a poder analizar, ¿de acuerdo? Que voy a cambiar la cámara. Un segundito. Voy a pasar la cámara a la cámara trasera, porque estamos en un... Así lo vemos, en directo. Sí, lo veis en directo, ¿verdad? Vale, bueno, ya he cambiado. Vale. Perfecto. Bueno, pues aquí estamos hablando de que normalmente, si os fijáis un poquito, tengo la banda, ¿de acuerdo? La banda que es una banda de polietileno que hemos colocado. Aquí lo que hemos hecho ha sido una simulación de una vivienda, ¿de acuerdo? Tenemos el tabique medianero, tenemos una vivienda, una solución constructiva. Un momento. Dime. ¿Puedes dejar de compartir pantalla y así se verá más grande la cámara? Vale. ¿Ahora? Perfecto, sí. Vale. Bueno, pues repito, decir, lo que hemos simulado es un tabique medianero. Aquí es una separación de dos estancias. Aquí tendríamos digamos, una vivienda en la que me está generando la problemática de ruido, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos otra vivienda en la que yo voy a interponer una solución constructiva. Si pasamos en lo que digamos, yo hablaría de un porcentaje muy alto, el 95% de las soluciones constructivas se unen mecánicamente a los muros que compartimos, como son el cerámico, ¿de acuerdo? El suelo, a ruido de impacto y el elemento constructivo. Aquí vamos a hacer un ejemplo real de cómo se suele hacer un tradosado. El hecho de que lleve la banda de polietileno sobre el carril, eso no me está garantizando que lleve, digamos, una solución constructiva correcta. Porque yo voy a mecanizar a través de un elemento. Por favor, Pedro, ¿me enseñas el elemento de fijación? Vale, si os fijáis, se suele usar un taco de golpe, ¿vale? Es decir, un elemento en el que vamos a mecanizar, digo, tienes balas de plomo, ¿eh? ¿Vale? Vamos a mecanizar, aquí un elemento elástico que vaya a atenuar o a erradicar esa energía vibromecánica. Hemos dicho que los elementos que lo conforman son elementos metálicos, en este caso son aceros galvanizados de 0,56 milímetros de espesor, con una geometría en forma de C o de U, ¿de acuerdo? Bueno, llamado vulgarmente montante, ¿no? Entonces, este elemento está conformado entre montantes y canales, que a su vez, si os fijáis, se unen tanto al forjado, que no quiero, que es el que subdivide y comparto con la vivienda afectada, como es el muro, que en este caso lo estoy compartiendo, como es el suelo, ¿de acuerdo? Bueno, con esto, ¿qué quiero deciros? ¿Qué quiero demostraros? Que si yo me voy a la habitación A, que es la que genera el problema de ruido, ¿de acuerdo? Aquí vemos que tengo ya diferentes componentes de la firma Chova, ¿vale? La placa de cartón yeso, el Chovanapa, que es un material fonoabsorbente, pero vamos a pensar que aquí no tengo ningún tipo de rendimiento, es decir, estamos hablando de un sistema tradicional que es cerámico. Si yo aquí tengo un televisor
¿vale? Que es lo habitual, que lo pueda colgar aquí en este elemento constructivo. Y el subgrave, o las frecuencias más bajas, o el grave, estamos hablando de que son 28 Hz, ¿vale? ¿De acuerdo? En el momento que yo sea capaz de perturbar este elemento constructivo, pensad que la velocidad de sonido es muy alta, son 2.500 metros segundo. En el momento que esto se ponga en vibración, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues que todo lo que yo he colocado como elemento constructivo de refuerzo, en este caso el tradosado o la tabiquería, que me va a servir como escudo a mi solución constructiva, pues también se va a poner en movimiento, porque estamos hablando que la masa de un cerámico pues puede estar en torno a los 140 kilogramos metro cuadrado. En cuanto a un sistema constructivo de placa de cartón yeso, de acuerdo, aproximadamente pues doble placa y una lámina, pues nos podemos ir perfectamente a unos 30 kilos por metro cuadrado. Si os fijáis, esto se conforma con un péndulo. Es decir, si yo tengo un elemento constructivo en el que aporta mayor masa y entra en movimiento, automáticamente arrastra al elemento más ligero, ¿de acuerdo? No es capaz de atenuarlo y, evidentemente, va a entrar en vibración. ¿Qué ocurre? Que aquí viene el concepto, aquí viene realmente la teoría, que si un elemento constructivo entra en vibración, automáticamente deja de aislar, ¿de acuerdo? Es decir, cualquier elemento constructivo se pone en movimiento, ya no me ofrece digamos, la barrera contra el sonido, sino que todo lo contrario, puede hasta amplificarlo, es decir, hacer el efecto contrario al que estábamos pretendiendo y para lo que se ha colocado el sistema constructivo, ¿de acuerdo? Pues un poco ese sería el concepto. Este producto que os queremos presentar ahora como novedad es un elemento en el que yo voy a reducir, digamos, mucho el espacio, pero al mismo tiempo, aquí hemos hecho una simulación de donde tengo el cerámico. Si os fijáis aquí, entre el material acústico de Chova y el cerámico, pues hay el lucido de 1,5, de 1 centímetro aproximadamente, pero aquí no lo hemos colocado, simplemente para que veáis la ventaja que tiene este producto, que es la nivelación. Si mis compañeros Laguna y Pedro me pueden soltar el perfil, ¿vale? Si os fijáis, soltando el perfil, esa pieza lo que me permite es regular. Si lo permite, lo visualizas. O sea, puedo tirar la plomada perfectamente para no tener, generar una nivelación perfecta. Imaginemos que el muro original pues tiene un desnivel o tiene una imperfección desde la parte superior a la parte inferior, ¿de acuerdo? Pues yo simplemente con un gesto y con un nivel láser puedo regular perfectamente y dejarlo acoplado digamos, o perpendicular o paralelo al sistema constructivo. Es una de las ventajas que aporta el sistema. Otro, pues que no usamos un canal, es decir, yo no perforo. Si me puedes golpear con el suelo el martillo, podríamos ver que si yo golpeo el suelo, ¿vale? Vosotros no lo sentís, pero yo estoy vibrando. O sea, mis pies ahora mismo estarían vibrando, ¿de acuerdo? Ese tipo de energía, a su vez, pasaría a la distancia, a través del suelo, y al mismo tiempo también a través de la tabiquería, ¿de acuerdo? Bueno, pues este sistema lo que nos garantiza es que al no comunicar, porque yo no uno mecánicamente con el suelo ni con el forjado, sino con lo que hemos hecho simplemente es colocar un soporte, un elemento, un antivibrador, ¿vale? Es decir, es un sistema que lo que va a hacer es transformar esa energía, la va a atenuar a un grado que esté dentro del campo audible, o sea, por debajo del campo audible. Hemos dicho que el campo audible son de 20 a 20.000 y un soporte vibratorio trabaja en el apartado de infrasonidos, que va de 0 a 20 hercios, ¿de acuerdo? Para que no sea audible para el ser humano. Entonces, es la ventaja que tiene este tipo de elemento. Pero al mismo tiempo, si os fijáis, hemos reducido el espacio al mínimo. Como podemos ver aquí en esta solución constructiva, el espacio lo hemos reducido al mínimo. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos acabado con placa de yeso. David. Dime. No, que la ventaja también es que muchas veces para el mínimo espesor siempre utilizamos los perfiles omega o que van para hacer algo semidirecto que no toca un sitio, y al final lo anclamos a la pared, y con este sistema lo que podemos ese mismo trasdosado de mínimo espesor, pero aumentando mucho más el aislamiento como si fuese un autoportante, ¿no? Claro, efectivamente. Y al mismo tiempo, si os fijáis, es un perfil tradicional de techo, es un TC, ¿vale? Mira, aquí tengo un ejemplo con un perfil omega, si me lo puede traer mi compañero, para que veáis un poco, una de las preguntas que también me suelen hacer es dónde pinchan la placa, ¿vale? Es decir, si me lo muestras en pantalla, porque con el sujetando, si os fijáis, o lo pones al lado, no, lo pones aquí, realmente donde pinchamos la placa, ¿vale? Es aquí. Si os fijáis, el perfil de techo TC47 tiene el mismo ancho que tendría el perfil omega, ¿de acuerdo? No obstante, hemos sacado un producto que sería el omega, si me lo puedes desacoplar del perfil, ¿vale? Nos lo pones en el cerámico.
Es un perfil, es un sistema que también va al espacio mínimo. Pero ¿qué ocurre? Que no tiene la capacidad de nivelación. Si el muro original tiene un desplome, evidentemente el refuerzo acústico que yo voy a interponer entre el cerámico y en este caso la solución constructiva, pues quedará exactamente igual de desnivelado que el muro original. O sea, no me permite corregir o desplazar o nivelar. ¿De acuerdo? Es uno de los inconvenientes que tiene este producto respecto a este. Este va al mínimo espacio, pero también tiene la posibilidad de corregir ese desnivel. ¿De acuerdo? Es una de las variantes. Si me puedes hacer una demostración, simplemente porque los oyentes puedan conocer el producto, cómo se acopla o cómo se encaja el perfil a la pieza. Simplemente es por presión, ¿eh? Es muy sencilla. Generamos una presión y ya quedaría listo. Simplemente para pinchar placa. ¿De acuerdo? Es muy fácil de instalar. Sí, muy fácil. Si te parece, Maricruz, vuelvo a la presentación, ¿vale? Sí, compártelo. Porque ahora lo que tendríamos que visualizar, ¿de acuerdo? Es qué materiales lo van a conformar. Cámara, David. Si puedes girar la cámara. Ah, vale, correcto, porque esto es las cosas del directo. Cámara, porque ahora estoy viendo la parte trasera, referencias, frontal. Vale. No sé si ahora se me ve. Sí, se te ha ampliado la presentación, pero sí, ya, ahora. Vale. Bueno, perfecto. Pues como es la primera vez, voy a ir cambiando de un fabricante a otro, pues tenemos que innovar. Es más complicado. Yo no sé si me deja pasar un poco la variante. Vale, sí, la pregunta que se pueden hacer, digamos, todos nuestros oyentes, es verificar, oye, bueno, muy bien, si yo uso un sistema tradicional, canal y montante, oye, ¿cómo puedo no unir mecánicamente con el forjado original? Bueno, pues tenemos este producto que se ve en pantalla, donde lo que vamos a hacer es desvisualizar por completo lo que es el perfil U, ¿vale? La banda es una banda en la que realmente este producto se va a comportar como cualquier otro elemento constructivo. Es llámalo si quieres pasatubos, que la finalidad que tiene es que cuando yo inserte el tornillo de fijación mecánica, no toque con las partes metálicas, ¿de acuerdo? Es decir, lo que vamos a desvisualizar por completo es el perfil U canal, que es el que va al suelo. ¿Cuál es la finalidad? En este caso, el comportamiento acústico nos lo va a ofrecer este EPDM. Este es un EPDM de microcelular que se calcula en función, eso se calcula por metro lineal, porque el peso de un tabique se calcula lo que es el peso por metro cuadrado multiplicado por la altura. Y con este rendimiento obtenemos lo que es la carga por cada metro lineal en su elemento constructivo. ¿Qué ventaja nos proporciona? Bueno, pues al mismo tiempo hacemos un sellado estanco en todo su recorrido, porque como bien sabemos en la física, para conseguir el aislamiento, debemos de combinar 5 elementos, que ahora más adelante, tanto mi compañera de Chova, Maricruz, lo va a explicar con los materiales, digamos, viscoelásticos y los materiales fonoabsorbentes, como el Chovanapa, pero una de las variantes es que tengo que combinar masa, y ahora veremos qué materiales son los más apropiados y por qué, estanqueidad, o sea, no puede haber ningún tipo de fisura de aire o recorrido de aire en toda mi solución constructiva. Uno del que nadie habla, que para mí es súper importante, que es la rigidez, y ahora explicaré luego más adelante el por qué. Otro es la elasticidad. Y otro elemento constructivo que también, y le doy su importancia, que es los efectos de coincidencia. Es decir, si nosotros generamos un tipo de frecuencia, un tipo de ruido que es coincidente a la frecuencia propia o natural del material, este por sí solo, sin tocarlo, entra en resonancia, entra en empatía, entra en vibración, por lo tanto, deja de aislar. Es lo que tenemos que conseguir para realmente que nuestra solución constructiva sea la base eficaz. Muchas veces se habla de que la acústica es cara. Sí, es cara porque yo creo que ha hecho daño el presto, copio y pego, sin visualizar o sin analizar cuál es la problemática de ruido, realmente qué materiales son los que yo debo de aportar, cuáles son los más eficaces, cuál me va a aportar mayor rendimiento en función a qué tipo de energía es la que yo quiero atenuar. Y son conceptos que normalmente se pasan por alto o son muy a ligera. Más bien, copio y pego. Oye, aquí me funcionó, aquí coloqué siempre pues la placa, lámina y placa, y sin saber por qué, funcionó, y ahora voy, digamos, copiando y pegando en cada una de las funciones constructivas. Bueno, yo ahora creo que con la situación que hemos vivido ahora lo valorarán un poco más. Ya no será tan, vale. No lo verán tan caro. Claro, es decir, entonces, evidentemente, cuando yo hago un refuerzo de pared, como vemos aquí, ¿de acuerdo? En el caso de que yo pegue un martillazo o un ruido de impacto,
está claro que no hemos erradicado el problema, porque sabemos que esto se va a excitar y me va a burlar, ¿vale? Es decir, va a pasar a través del suelo, que es lo que compartimos. Aquí, la ventaja que tiene un buen refuerzo acústico, porque es un escudo, es a través del aire. Es decir, es cuando yo tenga un altavoz y esa energía es radiada, ¿vale? Porque no es direccional, sino es unidireccional. Es decir, esa energía radiada la voy a excitar, o las partículas del aire se ponen en movimiento y esa energía sea radiada a 340 metros segundo. Pero con una ventaja, que la frecuencia más baja sea siempre dentro del campo audible, que estamos hablando que son 23 hercios. O sea, hemos dicho que el campo audible es de 20 a 20.000. Donde somos mucho más sensibles y críticos del ser humano, si recordamos la diapositiva anterior, de 200 a 2000, ¿de acuerdo? Y si os fijáis y realizáis cualquier ensayo de laboratorio de cualquier material hoy en día aplicado en este tipo de soluciones constructivas, veréis que todos empiezan en 100 hercios, ¿vale? Y el corte de barrido final es en 4K, en 4000. O sea, por debajo de 100 no se contempla nada, ¿de acuerdo? Yo para mí lo veo un error, porque una de las grandes problemáticas son las frecuencias bajas, no las medias altas, que son las más fáciles de parar, sino lo más complejo de atenuar es la frecuencia por debajo de 100 hercios. Por eso la membrana de un subgrave genera muchos problemas en lo que hay de actividad, donde hemos acoplado mecánicamente el altavoz o bien a techo o bien a muro, genera una gran problemática, porque es la membrana la que me está excitando y haciendo que los elementos que yo he interpuesto puedan entrar en resonancia. Si hemos dicho que si hacemos coincidir la frecuencia natural, el elemento constructivo entra en vibración. Y si además lo perturbamos por energía vibromecánica, también. Un dato fundamental, y ya los dejaré a mi compañera, es el material fonoabsorbente. Hemos hablado de la estructura, cómo desolarizarla del sistema constructivo, pero ahora es importante en la cámara de aire. Pensar que cuando generamos un refuerzo perimetral, yo estoy generando un paralelismo. Cuando se genera un paralelismo, se genera una onda de presión, se llama onda estacionaria. Esa onda incide de forma perpendicular y ahora tiene una longitud de onda y en función de esa longitud amplifica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sabemos todos que la energía no se puede eliminar, pero sí la podemos transformar. Si aplicamos un material en el que me aporte un coeficiente de absorción, automáticamente esa energía la podemos disipar a energía calorífica. Claro, pero la pregunta que yo siempre me he hecho, cuando yo veo las memorias facultativas, es por qué siempre se opta por densidades altas. No sé, Maricruz, si a ti te ha pasado, pero yo la mayoría de los tabiques veo memorias en las que el panel fonoabsorbente, estamos hablando de 70 kilos de densidad por metro cúbico. O sea, es decir, yo lo veo una barbaridad, cuando es mucho más recomendable productos, primero, más económicos, segundo, con menor densidad, y aquí viene la explicación, que ahora más adelante lo podremos ver también. Me imagino que Maricruz nos hará algún tipo de ensayo, pero sobre todo el sentido común. Quiere decir que si yo pongo un material que me ofrezca menos resistencia al aire, ¿vale? Quiere decir que esa onda atravesará el material a mucha velocidad, ¿vale? Si hay mucha velocidad, al rozamiento con las partículas que componen el material, se genera un rozamiento. Ese rozamiento se llama fricción. Y esa fricción lo que hace es disipar esa energía y la transforma en energía calorífica. Si por lo contrario yo pongo un material muy denso, cuando incide la onda sobre el material, lo que va a hacer es parte me la refleja, con lo cual ya no me la está transformando, parte la absorbe el propio elemento constructivo, porque es muy denso, no deja que lo atraviese porque no hay velocidad, por lo contrario, no está transformando esa energía calorífica, que es lo que yo quiero. Claro, aquí muchas veces se confunde el tema de la densidad con el tema del fuego. O sea, por ejemplo, si yo quisiera aportar rendimiento mecánico al fuego, yo sí tendría que aplicar un material muy denso. Si por lo contrario quiero mejorar térmicamente mi solución constructiva, sí tendría que aplicar un material más denso. Pero aquí no. Aquí hablamos de la acústica, de la sonorización, de la sonoridad. Es decir, lo que tengo que es transformar esa energía. Y yo para eso necesito un panel que tenga mucha menos resistencia al aire. Quiero que sea muy poroso, que tenga mucha menos densidad y estaremos aumentando de forma ponderada el aislamiento global medio, que es un dato que la gente no tiene en cuenta. Y lo he explicado antes en los 5 elementos. Para mí son la rigidez y efectos de coincidencia. Podría hablar de la elasticidad. Yo soy fabricante de soportes antivibratorios. Tiene su importancia, pero no quiere decir que de los 5 elementos sea el más importante. Hay otros elementos que no, a su vez no se tienen en cuenta, como es la rigidez, que ahora más adelante lo voy a explicar, y otro es el efecto de conciencia. Ahora vendría Maricruz
Te paso para que podáis explicar pues, el tema del material fonoabsorbente, que yo creo que es un concepto súper importante en las soluciones constructivas. ¿Cómo te pasaba? Así, Sí, ¿no? me pones presentador. ¿Y esto cómo era? Me lo vas a tener a cambiar, ¿no? El presentador, ¿cómo es? Ahora no me acuerdo. Disculpar, Si puedo... pero esto de la tecnología... Vale, mira, me cambio yo. ¿Te has cambiado, no? Pues mira, ya me echas un cable, porque no me será tan bien. Vale, ya está. Ya veis mi pantalla. Vale, pues nada, contaros que eso, el siguiente paso sería, una vez ya tenemos la estructura totalmente aislada de lo que sería forjado y paredes y demás, pues ya el siguiente paso sería la cavidad, ¿no? El hueco que dejamos entre la pared y lo que sería la placa de yeso o el otro tabique. Ahí, como bien dice David, al final si entra la onda sonora en ese hueco y solo hay aire en dos caras paralelas, pues puede haber un efecto tambor y se puede amplificar el ruido. Pues bueno, para eso necesitamos algún tipo de absorbente, ¿vale? Siempre vamos a tener algún absorbente en trasdosados, en cámaras de techo, en cualquier cámara el sistema de aislamiento. Nosotros tenemos la fibra de poliéster, la Chobanapa, ¿vale? Aquí podéis ver algunas características. Es una fibra de poliéster que es muy ligera, tiene muy poca densidad. Según la cámara que vayamos a colocar, bueno, ahí David os está mostrando, creo que en la cámara, lo que sería la fibra, ¿vale? Y quedaría dentro de los montantes. Pues, bueno, un poco ahora veríamos esa clasificación que decía David, que en una misma solución, pues cada material tiene su efectividad, ¿vale? Y su papel. Aquí veríamos que según la energía sonora que choca contra parte de la energía, aquí veis que se refleja, parte se disipa en el material y parte pasa. Pues según esos porcentajes estaremos considerando un material como absorbente acústico o aislante, ¿vale? Y bueno, ¿y qué características debería tener un absorbente? Pues debe permitir el paso del sonido. Aquí veis que incide la onda sobre el material y está pasando gran parte de esa onda, pero lo que me está favoreciendo es que no refleja, ¿vale? No refleja el sonido. Aquí veríamos a ver, pues, siempre se ha considerado como absorbente acústico, pues se conocen sobre todo las lanas de roca, fibras de vidrio y, como decía David, de una densidad concreta. Y bueno, nosotros también apostamos sobre todo por la fibra de poliéster, que ahora veremos que no tiene por qué siempre, no debemos ir siempre a altas densidades ni a la típica lana de roca de 70. Vale. También, bueno, cuando hablamos de un absorbente acústico, siempre tenemos que tener en cuenta que un absorbente, cuando es absorbente acústico, siempre tiene una parte de absorbente térmico y una parte que tiene un comportamiento hacia el fuego, ¿vale? ¿Por qué? Porque un absorbente acústico tiene que ser poroso y cuanto más poroso sea, pues esos huecos que están llenos de aire, lo que hace es que el aire es más aislante que lo que sería un material compacto, por lo tanto nos aísla térmicamente más que un material compacto, denso, ¿vale? Otras características principales que tenemos que fijarnos es la resistencia al flujo del aire, ¿vale? Esta característica es la que nos indica el código técnico que tenemos que reconocer como que un material nos sirve para rellenar una cámara, ¿vale? ¿Por qué? Pues como ha dicho David, pues es la cantidad de energía bueno, es la resistencia que pone ese material a que pase el aire por dentro de él, ¿vale? Y la porosidad, también pues cuanto más poroso, más absorbente será. ¿Por qué? Porque todas esas cavidades que están llenas de aire, todos esos poros, cuando va pasando la onda, pues se va chocando y va disipando esa energía y transformándola en calor, ¿vale? Entonces es una característica también que cualquier absorbente acústico siempre tiene que ser poroso.
¿vale? Y la otra gran propiedad física que siempre hemos dependido y siempre tenemos como un mito es que cuanto más densidad, más aislamiento, más absorción acústica, ¿vale? Pues bueno, aquí yo quería mostraros unas comparativas que se hicieron en un estudio de técnica acústica y se comparó varias fibras minerales, tanto de lana de roca como fibra de vidrio, de diferentes espesores y diferentes densidades. Un poco se demostró que no era tanto la densidad del material como el valor del material que lo que daba la absorción. No tiene tanta influencia, ¿vale? Aquí lo que mide la absorción acústica es el coeficiente alfa. 0 es nada absorbente y 1 es muy absorbente, ¿vale? Entonces tenemos este coeficiente de absorción, se mide en cámara reverberante, bueno, o en tubo de Kuhn, pero bueno, con algún método de ensayo, a cada frecuencia nos da una absorción, ¿vale? Aquí veis, pues por octavas, veis la frecuencia y la absorción que nos da a frecuencia, ¿vale? Normalmente utilizamos un alfa promedio, también tenemos el coeficiente de reducción acústica y bueno, al final es una media de la absorción de cada frecuencia y bueno, esto es lo que caracterizaría la absorción de ese producto. Aquí está la comparativa que tendríamos de este estudio que se realizó y vemos que para un mismo espesor de 40 milímetros, que sería el habitual en unos perfiles de 48, ¿vale? Aquí vemos para una densidad de 15, 30, bueno, una gran variedad de densidades, vemos que el alfa, que el coeficiente de absorción, ya da muy buenos resultados en una densidad de 15, pues es muy poca densidad, ¿vale? Entonces aquí vemos que al final no nos influye tanto, no hace falta gastarnos el dinero y gastar más recursos en una alta densidad que no en una de baja densidad con el mismo espesor, ¿vale? Si ya subimos, por ejemplo, a 60 milímetros de espesor, vemos que ya con muy bajas densidades conseguimos unos coeficientes muy altos, ¿vale? Entonces, un poco desmitificar eso que siempre pensamos, que la lana de roca de 70 es la más absorbente, ¿vale? Y bueno, nosotros apostamos, como ya había dicho, por la fibra de poliéster. La Chobanapa al final, pues poco a poco, lleva la tendencia de sustituir a esas fibras minerales y es un material muy ligero, no desprende no desprende partículas al cortar, entonces la instalación es muy cómoda, no es tóxica, no irrita la piel y también nos actúa de aislante térmico, como hemos dicho, siempre tiene las tres variantes, térmico y reacción al fuego es BS1 de 0, que está también muy bien. Y nada, y simplemente aquí tenéis que una fibra de baja densidad puede aislar como tantas no puede absorber como lanas de más alta densidad. ¿Vale? Aquí tenéis por frecuencias lo que sería el coeficiente de absorción y nada, y esto sería la fibra de poliéster. Ahora, David, te paso y explicas un poco lo que hablabas de la frecuencia crítica y demás. ¿Vale? De Vale, la mira, parte antes. si quieres, lo digo porque como a mí me va a regular el tema de la presentación, si quieres pasa tu diapositiva y yo la comento, ¿vale? Ah, vale. Pues, vale, David, nos hemos ya comido casi una hora, ¿vale? No, lo digo no sé mucho, ¿vale? Vale, sí, sobre todo me gustaría argumentar un detalle, que es lo que hemos hablado antes de las velocidades y sobre todo de la rigidez. Como me están viendo, aquí yo me he traído un trocito de perfil y una varilla, ¿de acuerdo? Simplemente para que veáis un poco el conocimiento. No sé si se prestará exactamente igual que en directo, que en vivo, ¿eh? O sea, si yo golpeo este perfil, para que veáis el tiempo que está en el espacio el sonido. Quiere decir, ¿por qué? Porque a su vez todas las partículas que conforman el perfil están en vibración, si os fijáis. No sé si se escucha perfectamente, ¿de acuerdo? El tiempo en el que no solo dura en el que yo genero el impacto, sino que se mantiene en el tiempo, ¿vale? Okay. Vale, correctamente. Mira, fijaros un momento para que veáis cómo va a cambiar el sonido del perfil. Yo no lo voy a cambiar. O sea, digamos, toda su estructura microcelular del producto yo no lo voy a tocar,
simplemente voy a aportar una rigidez al producto, es decir, que es una compresión. En el momento que yo lo comprimo, este perfil, si os fijáis, veréis cómo cambia el sonido. Veréis que ya no se mantiene en el tiempo. ¿Lo veis? ¿Vale? Si lo suelto, ¿ves? Parece una campana. Si lo aprieto, aporto la rigidez al sistema, veréis que es, ¿vale? Ya no hay graves, ¿vale? Eso lo dejan agudos. Bueno, pues esto es cómo se comporta la velocidad de un material en el momento que yo lo excito. Por eso, una de las preguntas que me suelen hacer muchas veces, oye, si no coloco ningún soporte antivibratorio, si no genero ningún tipo de conexión, digamos, al muro original, tengo un tabique de 3 metros y lo cojo al suelo y lo cojo al techo y no comunico, porque es una de las preguntas que suele hacer mucha gente. Para mí es un error. Segundo, no es porque yo fabrique soportes antivibratorios, sino porque la ciencia demuestra que cada producto tiene una finalidad. Hemos intentado demostrar de forma lógica y a través de un ensayo que se hizo en la Universidad de La Salle de Barcelona, que las problemáticas las tenemos en las zonas que compartimos, que son suelo y techo. Si yo uno mecánicamente en el suelo y en el techo, estoy haciendo lo que no se debería hacer. Yo prefiero unir de forma elástica al muro original. Pero al mismo tiempo, la pregunta es, no, es que si no coloco nada, mejor. Digo, ¿y por qué? ¿Por qué es mejor? Yo o sea, si me argumentan, sería un dato importante, pero yo no entiendo por qué es mejor. O sea, si yo coloco uniones mecánicas a este perfil, porque para que sea mejor, lo que tendría que cambiar es una propiedad, que es el perfil. Es decir, si yo tengo una distancia muy importante y le cambio el espesor de acero, en vez de ser 0,56, le pongo 2 milímetros de acero o 3 milímetros, evidentemente diría, no, usted ha aportado rigidez al sistema, ya no sería necesario colocar ningún tipo de unión mecánica al muro original, porque la rigidez me la aporta el sistema constructivo. Claro, la pregunta que yo te haría después es, ¿cómo piensa usted pinchar la placa de yeso laminado? Es decir, ¿con qué tornillo va a usar para atravesar 3 milímetros de espesor de acero? No sería viable. Entonces, es necesario colocar un elemento, pero que me aporte rigidez. Si yo voy uniendo a este perfil con diferentes elementos en su recorrido, lo que estoy consiguiendo es aportar lo que yo acabo de hacer con la mano, aportar rigidez, y lo que hago es modificar la frecuencia a la cual el material, si se excita, ¿vale?, empezaría a vibrar. Pero además, con una variante, que la goma o el polímero con el que fabricamos el producto, pensar que la velocidad del sonido a través de una lámina bituminosa, un polímero o cualquier tipo de elemento polimérico, el EPDM, el polietileno, no sé, el Craybut, el Megol, el Silomer, ¿de acuerdo? Me es indiferente, ¿de acuerdo? La velocidad del sonido oscila entre los 40 y 100 metros segundo, es decir, por debajo del aire, ¿de acuerdo? Si yo tengo materiales que el acero estamos hablando de los más altos, 5.100 metros, o bien lo que me tengo justamente detrás mío, que es el cerámico, ¿de acuerdo?, que es lo que vamos a unir. Si yo interpongo un material que el componente que lo está uniendo reduce la velocidad, fijaros, a través del aire 340 metros segundo, a través de un polímero 40. O sea, lo que hago es, imaginemos que vamos en una autopista y resulta que me quedo en un carril. Pues imaginar que ese tipo de energía lo que hago es reducirlo, es decir, que no continúe de forma ponderada al elemento que yo quiero separar. ¿De acuerdo? Es uno de los elementos constructivos. Pero ahora otro factor importante, que es lo que hemos hablado antes. En esta diapositiva, lo que he querido mostrar es cómo se comporta, digamos, o cuál es la frecuencia natural de un material, ¿de acuerdo? En la frecuencia crítica de un material se calcula por centímetro de espesor. Aquí he puesto varios ejemplos, por ejemplo, medido al ladrillo, en 7 centímetros de grosor, vemos que tenemos una frecuencia propia o natural de 310 hercios, ¿de acuerdo? Los tabiques más comunes en la edificación son tabiques medianeros y tiene un espesor de 7 centímetros, más un enlucido de 1,5 por cada una de las caras. Si nos vamos a cualquier ensayo de medida y nos vamos a los espectros, si os fijáis bien, veréis que en la mayoría de los ensayos donde yo tengo un armónico, ¿vale?, que me amplifica, suele ser entre 300 y 320 hercios. Tenemos armónicos normalmente en 50 hercios, porque tenemos corriente alterna, que está a 50 hercios, como equipos de climatización, el tipo de corriente, ¿vale?, son 50 hercios. Tenemos picos en 80 hercios, tenemos picos en 300 y 320. Y de ahí ya, pues te puedes a uno en 500 y vayamos aumentando la frecuencia de resonancia, evidentemente iremos bajando ese armónico, porque no me amplifica. Claro,
Si ahora nos basamos en la placa de cartón yeso y nos vamos, por ejemplo, a una placa, una lámina de yeso que está en 2934, si ahora lo dividimos por su espesor, en este caso sería 1,5 hercios, o sea, 15 milímetros, 1,5 centímetros, pues veremos que la frecuencia de resonancia de una placa de 15 está en torno a los 1900 hercios aproximadamente. Si nos vamos, hacemos memoria a la diapositiva que yo he colocado al principio, veíamos que el ser humano, el receptor humano, que es el oído, donde es mucho más crítico, mucho más sensible, es entre 200 y 2000. Con lo cual, la placa de cartón yeso estaría dentro de donde es mucho más sensible. Está dentro de que cualquier equipo de reproducción audiovisual o musical la pueda poner en movimiento sin tocarla. Porque la mayoría de las frecuencias de estos equipos están en esos parámetros. ¿De acuerdo? Por eso, mira, se hizo un ensayo en la Universidad de Ricardo López en Madrid, donde una placa de 15 aislaba menos que una placa de 13. ¿Por qué? Porque la frecuencia crítica se modifica por el espesor. Y la placa de 13 nos íbamos a una frecuencia natural entre 2400 y 2600 hercios. Es decir, la alejábamos de la frecuencia crítica del receptor humano, que era el oído. ¿De acuerdo? Por eso me generaba mayor aislamiento. Y la gente se preguntaba, ¿cómo es posible? Si es más delgadita. Sí, pero si os fijáis, y analizamos que la densidad del cartón yeso es 800 kilogramos metro cúbico, veremos que una placa de 10 pesa unos 8 kilos y pico, y una placa de 12 y medio voy a pesar unos 11 kilos y algo, y la placa de 15 unos 13 kilos. O sea, si os fijáis, el baremo de carga en la masa, que es un factor a tener en cuenta, pero no el más importante, vemos que es muy pequeñita. Estamos hablando de entre 2 kilos, 3 kilos, aproximadamente el metro cuadrado. Pero sí es verdad que la frecuencia a la cual va a vibrar ese material está mucho más alejada de las zonas sensibles, en este caso, de cualquier unidad de medida. Pensad que las unidades de medida se utilizan herramientas de cálculo a través de equipos como la sonometría, es decir, un sonómetro. Es decir, entonces, están pensados para ser sensibles, además se miden frecuencias en tercia octavas, en ruido rosa, es decir, se hace una serie de pautas para que sea mucho más crítico ese material. Por eso es fundamental el hecho de combinarlo. Y aquí Choba tiene un material fabuloso, porque lo que hace esto se llama cambio. ¿Sí? ¿Puedes cambiar de diapositiva? Vale. Aquí lo que hace este material realmente se llama cambio de impedancia acústica. ¿De acuerdo? Es decir, yo sé que vulgarmente o de forma publicitaria se ha usado mucho lo de masa, resorte, masa. Pues realmente no es un resorte. O sea, la lámina que yo interpongo entre placas no es un resorte en el momento que yo uso elementos mecánicos como son los tornillos. O sea, el tornillo lo que hace es hacer un sándwich, un panel, pero el material de dentro, en este caso sería la lámina, no tiene movilidad, o sea, no tiene movimiento. Es verdad que, si os fijáis, este tipo de láminas suelen ser de densidades muy altas, pues en torno a los 1500, 1600, 1700 kilogramos metro cúbico, en espesores muy reducidos, ocupan muy poco espacio. ¿Y qué es lo que hace este material? Pues lo que hace es modificar la velocidad y la forma de vibrar. Esto sí es importante, porque si yo genero un tipo de ruido, y en este caso la frecuencia que yo estoy generando es coincidente a la placa de cartón yeso, esta se pondrá en vibración y dejará de aislar. Pero a continuación, esa onda, cuando sea capaz de atravesar ese material, se va a encontrar con un refuerzo, en este caso la lámina bituminosa, que lo que va a hacer es modificarme la forma de vibrar y la velocidad a la cual viaja sobre el material. Y esto va a hacer que la placa que tengo posterior ya no vibre por igual. Y automáticamente, si no entra en vibración, está aislando, me está ofreciendo esa resistencia. Por eso, en las ventanas, en los vidrios, si os fijáis, nunca combinan dos espesores, o sea, dos vidrios con el mismo espesor, porque la densidad del vidrio está en torno a los 2500, de acuerdo a la densidad. Pero la frecuencia, digamos, de vibración es modificada con el espesor. Por eso te puedes encontrar 8+4, 8+6, es decir, pero no combinan dos elementos constructivos de la misma manera, porque si uno vibra, automáticamente vibra el otro. Entran en resonancia, entran en empatía. Por eso el modificar un espesor es fundamental. ¿De acuerdo? Claro, igual bueno, perdón. No, entre dos tabiques de ladrillo siempre, pues bueno,
siempre se tiende a poner 7 más 7, pero si pones 7 más 9, pues ya estás cambiando. Mucho mejor. Lo mismo que el hecho, mira, el hecho de que interviene mucha placa, yo entiendo que en la obra es mucho más fácil tener placa de 15 o placa de un espesor determinado que combinar placas, ¿vale? Es más, es decir, yo voy a tener placa de 15, placa de 13, placa de 10 en obra, sé que no es viable. Otra cosa es que nos vayamos a la parte científica y se ha demostrado que el espesor va modificando la frecuencia natural y la forma de vibrar. Pero como eso no es posible, el hecho de tener diferentes materiales y la combinación, porque sería un engorro tanto para el operario, para el usuario o para el constructor, ¿qué ocurre? Que lo más normal es que tengamos dos placas con las mismas características propias, con dos espesores con el mismo espesor, las mismas calidades. Claro, aquí donde perfectamente el Viscolam es una maravilla, porque lo que hace es que al mismo tiempo aporta masa al sistema constructivo, modifica la forma de vibrar y la velocidad, que es fundamental. Es un dato primordial. No sé si has puesto alguna gráfica, algún dato de este tema, no sé, Sí, Maricruz. un poco lo que estás contando, ahora en unas diapositivas veremos una gráfica que se compara. Pues si lo Sí, pues pasas. mira, si quieres, sí, bueno, aquí tenemos Bueno, aquí tenemos foto real de obra. El sistema parecido, bueno, con los amortiguadores que hemos visto de pared y con la chobanapa y una placa. Bueno, simplemente por ver la obra. Y las láminas que estás comentando, pues bueno, tenemos distintos formatos, tenemos, bueno, estas son rollos no es autoadhesivo, simplemente la lámina viscoelástica en varios pesos, ¿vale? Al final es un poco el formato estándar, sería el Viscolam 65, que es la lámina de 6,5 metro cuadrado, y tenemos el Viscolam 35 de 3,5 o Viscolam 100 de 10 kilos, un poco en función por lo que comentas. En poco espesor le estamos aportando más o menos masa dependiendo del aislamiento que necesitemos o lo que necesitemos aumentar. Vale. La ventaja, pues bueno, ya lo has dicho un poco tú, de que sin quitarle apenas espesor al sistema, le estamos aportando bastante peso. Y atenúa las vibraciones en la placa de yeso y bueno, también se utiliza a veces como complemento pegada a una chapa, que también vibra bastante. Y claro, mira, Maricruz, respecto a lo que tú hablas, es lo que yo he hecho, el mismo ejemplo que yo he hecho con el perfil. O sea, el colocar, adherir una lámina pesada sobre este material, lo que vamos a hacer es aportar rigidez y la forma de vibrar. O sea, no tiene más historia. Claro, Es decir, por que es lo ejemplo, que realmente va a hacer aumentar el aislamiento. Ahí lo que decía es que, por ejemplo, este formato que estamos viendo ahora, que es un formato autoadhesivo, ¿vale? Viene en planchas de 1,20 por 1 o en formato de rollo, como sea más cómodo. Pero bueno, este nos sirve también, lo hemos utilizado algunas veces en la carcasa de alguna máquina que tenga algún motor o algo que, por lo que sea, vibre la chapa, pues bueno, le aportamos masa y le quita un poco esa vibración que todavía hace más ruido de la chapa, por ejemplo. Si no, normalmente sí que se utiliza entre placas de yeso, pero bueno, es otra aplicación que también puede tener. Vale. Y bueno, la autoadhesiva también se utiliza mucho por su comodidad cuando lo utilizamos entre placas de yeso en sistemas de techo, ¿vale? Por ser más rápido la aplicación. Y aquí está la gráfica que te comentaba, David, que como tú has explicado, este sería aquí tenemos un tabique con doble placa de yeso, ¿vale? Esto se refiere a dos ensayos que se hicieron con una estructura simple, con absorbente en la cámara y doble placa de yeso a cada lado, ¿vale? Que sería la gráfica azul. Y después se hizo el mismo ensayo con la misma perfilería, con doble placa y la lámina acústica, la Viscolam 65. ¿Vale? Pues aquí vemos un poco lo que te referías, esta disminución de aislamiento sería la frecuencia crítica de la placa de yeso, sobre todo si colocamos las dos placas del mismo espesor. Y bueno, aquí vemos que en todas las frecuencias mejoró el aislamiento, pero lo más relevante sería este pico, que aquí ya no perdemos esa frecuencia crítica, por tanto a esas frecuencias estaríamos aislando mucho más. Vale. Y nada, y simplemente pues que es un complemento que en muy poco espesor no estamos aumentando el aislamiento, que al final es lo que buscamos, soluciones de
de poco espesor, que nos quiten poco espacio en las viviendas y sean efectivos, ¿vale? Claro, si te fijas, Maricruz, ahí en la curva, en el pico, que perdemos aislamiento, es porque la placa entra en resonancia, es decir, ha coincidido en ese espectro de medida con la frecuencia propia del material. Por eso, en el momento que esa placa entra en vibración, deja de aislar. O sea, ya no ofrece resistencia al sonido. Por eso ahí hay una pérdida de aislamiento. O sea, ahí podemos visualizar en este ensayo donde realmente, o yo te diría que el ensayo es con una placa de 15. Claro. Claro, ahí ves el punto débil de ese sistema, porque al final el aislamiento que tienes en ese sistema es solo placa de yeso, o sea, el que le aporta masa. Claro, pues, efectivamente, entonces la lámina ha hecho que esa placa ya no vibre, o sea, la frecuencia natural la hemos modificado porque primero, al ir adherida a un material, como yo hago es aumentar el volumen de ese material, automáticamente también le modifico la frecuencia propia. El espesor. Porque la frecuencia es derivante del espesor. Entonces, en el momento que no hay cámara de aire y como vuestro material, en este caso, aunque me he metido un poco en la conversación, pero va adherido, va pegado a la placa de cartón yeso, o sea, uno de los elementos constructivos, que esa cara donde yo adhiero este material, lo que hago es aumentar el volumen. Y en el momento que aumento el volumen, le estoy modificando también la forma de vibrar de ese material. ¿De acuerdo? Por eso, en esa gráfica es muy clara y muy explícita, porque vemos realmente donde la placa de cartón yeso es donde realmente tiene una frecuencia natural. Y es más, te diría que estos ensayos son a través del aire, que nadie lo está golpeando, nadie la está excitando, nadie la está elemento, sino que es energía radiada a través del aire que ha incidido sobre el material y es coincidente y automáticamente genera una pérdida de aislamiento. Sí. Pues, bueno, si quieres pasamos al Chopa Acoustic Plus Fieltex, ¿vale? Que es el material que también tenías ahí fijado a la pared. Y bueno, este es un material que utilizamos, por ejemplo, en el sistema este de omegas que estamos proponiendo de colocar para mejora de la medianera entre dos viviendas. En la cámara podríamos colocar el Chopa Acoustic Plus Fieltex, ¿vale? Este material son doble capa de fieltro textil, que sería el absorbente, que tiene bastante poder de absorción, y lleva una lámina acústica en medio, es como un sándwich, que, bueno, la que estás mostrando, ¿vale? Esa sería la Viscolam 65, ¿vale? Por lo tanto, estamos aportando también esa masa que estábamos hablando del Viscolam al sistema, ¿vale? Y en la cámara lo que hace es que aparte de esa lámina acústica que nos hace de aislamiento, tenemos la absorción del fieltro textil que funciona muy bien y se nota mucho su utilización en la cámara. Vale. Mira, yo te voy a hacer un hincapié, ya que estamos aquí en esta imagen. Si os fijáis, veréis, mira, esto es una combinación, es un material bicapa, ¿vale? En el que está compuesto de un EPDM y un polietileno, ¿vale? ¿Qué función tiene? Lo que he explicado antes. Cuando esto se excita, ¿vale? La forma de vibrar del perfil, como viaja a una velocidad muy alta, el hecho de combinar un material que a su vez va a ser comprimido y va a aportar rigidez al producto, en este caso al perfil, claro, y tú dirás, bueno, ¿cómo va a ser comprimido? Pues muy sencillo. En el momento que el operario inserte un tornillo. O sea, en el momento que yo fijo atornille la placa de cartón yeso, ¿vale? Es decir, en este caso, como aquí está sellado, pero aquí iría un tornillo de fijación. En el momento que hay un tornillo, si os fijáis en esta imagen, veréis cómo la banda, desde que yo coja el ángulo de la cámara, veis cómo la banda ahí se comprime, ¿de acuerdo? Al comprimir, lo que hace es apretar el perfil, que es más o menos la simulación que yo he realizado en el momento que yo he presionado el perfil con mi mano, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que hace también es modificar la forma de vibrar y aumentar el aislamiento. Parece una tontería, pero es un producto que no es caro y simplemente el hecho de aplicar, donde siempre hay que pensar una cosa, que cuando hablamos de un refuerzo porque hay un denunciante o simplemente porque se pone en contacto con nosotros un cliente en el que nos indica que tiene un problema, que no descansa porque escucha al vecino, oye, pues saber que hay un montón de elementos constructivos que posiblemente ese cliente lo va a pagar porque tiene un problema. Es decir, tiene un problema en el momento en que el estrés, oye, es la enfermedad del presente y del futuro. Y el estrés lo ocasiona muchas veces no solo el ruido,
sino tipo de frecuencias a la cual no percibimos, pero me genera un malestar. Y ese malestar, al final, lo vivimos, lo convivimos y al final lo pagamos hasta con nuestros más allegados, más cercanos, y muchas veces no sabemos el por qué. Oye, ¿por qué tengo este malestar? Y no sé el motivo. Y es muchas veces porque hay un tipo de frecuencia a la cual no percibo, pero me está generando esta incomodidad, ¿de acuerdo? Por eso el ruido es, yo sigo diciendo que hay que darle la importancia que tiene. No se ve, pero sí se siente, ¿eh? O sea, un poco Claro. ese es el concepto. Sí, al final es que tú puedes hacer una solución básica, pero bueno, yo creo que ahora acabamos de dar un poco los detalles de la clave de mejorar algo básico que a lo mejor no te funciona y bueno, pues teniendo en cuenta de las uniones, de que no pase por aquí, de que, bueno, al final un poco es ir jugando con los detalles y eso es lo que te dará la calidad. Y al final Claro es que lo que sí, me buscamos. parece. Ujú. Mira, otro elemento, ya que es una incisión, pero sí me gustaría un poco, para que veáis un tanto el aporte por I+D, tanto de Senor como de Chova, en buscar siempre los mejores materiales, pero yo me gustaría mostrar, si me dais la posibilidad, de un producto que es un producto estrella, pero que muchas veces no se conoce cuáles son sus características. Y fíjate qué tontería, hablamos de un producto en el que nadie digamos, lo tiene en cuenta. Estamos hablando de un producto, el de 47, de toda la vida, ¿vale? Que mucha gente lo conocerá. Pero ¿cuál es su ventaja o su virtud? Que si os fijáis, yo esto lo cito con la mano y el producto no se cae por gravedad. Es decir, está pensado para que la goma lleve unas sillas en la forma interior que me permita desplazar el producto donde yo lo requiera para usar hoy en día el nivel láser. Es un nivel en el que me va a permitir poder nivelar la cazoleta, la dispongo a la misma altura y una vez que yo ya he nivelado, simplemente el producto lo desplazo, ¿vale? Es un poco la idea. No sé si tendréis una pieza para que podáis ver y un trocito de perfil, pero la rapidez, ya en el año 1912, el señor Ford ya calculó que trabajar en cadena era mucho más productivo, más rentable que trabajar de forma individual. Cuando hablamos de un sistema de techo, yo tengo muchas varillas, pues el poder trabajar en cadenas más rápido que de forma o con el metro o ir pieza por pieza, sino que yo realmente tiro el nivel y yo lo que nivelaría sería esta pieza, ¿vale? Una vez que ya la tengo nivelada, una aquí, la siguiente, pues me voy nivelando. Una vez que yo ya he nivelado, si os fijáis, este producto no me molesta, porque no se cae, ¿de acuerdo? Yo lo puedo citar y se queda ahí. Una vez que ya está nivelado, simplemente lo desplazo y ahora por presión encajo el perfil, ¿vale? Y además incorpora una pestañita que es un sistema de seguridad, que en el momento que yo lo desplazo, lo que hace es abrazarme el perfil por la parte externa. ¿Qué conseguimos con este elemento? Bueno, pues que este perfil, en el caso de que yo tenga una sobrecarga, nunca se puede abrir y soltar, ¿vale? Es un poco una variante, pero para que veáis que a veces lo sencillo, no hay que complicarse la vida buscando elementos complejos, combinación de productos, para llegar a, que es una finalidad, que es dejar este perfil suspendido en el aire, para luego pinchar placa. Entonces, bueno, es una de las variantes en la que siempre Senor está apostando por I+D, por abaratar el producto, ser mucho más ágil, ser más cómodo en obra, es decir, una serie de elementos que lo podemos ver no solo en este producto, sino como en este que hemos presentado ahora mismo. Es decir, donde me reduce el espacio y al mismo tiempo es mucho más rápido y si tengo una imperfección en obra y un desnivel, pues en un momento lo pueda corregir. ¿De acuerdo? Claro. Pues bueno, David, habíamos previsto hora y media, ¿vale? Nos quedan 10 minutitos y Ajá. yo creo que hemos visto todo lo que queríamos mostrar un poco de acústica y bueno, voy a compartir pantalla. Nada, aquí simplemente mostraros que bueno, esta colaboración Senor-Chova que estamos hablando, pues también estamos apostando, aparte del aislamiento acústico, pues bueno, hay muchos casos que necesitamos esa resistencia al fuego, bueno, esas condiciones para la protección contra el incendio. Y nada, he puesto aquí lo que sería nuestro sistema de techo, que hemos hecho un ensayo a fuego, ¿vale? Aquí veis el amortiguador híbrido, el 6025 de Senor, una placa ignífuga de 25 milímetros con la lámina Viscolam que hemos visto entre placas, ¿vale? Y una segunda placa de 25. Entonces, este sándwich ignífugo, por así decirlo, con las placas de 25 y la lámina, da una resistencia al fuego de
de EI 120, que está, vamos, está un poco demostrar que no, la lámina acústica siempre parece que va a debilitar la parte del fuego, y en este caso, bueno, no ha sido así. Y David, no sé si quieres comentar algo del ensayo. Pues sí, a mí me gustaría comentar, primero, porque estas dos empresas, Chova, Senor, o Senor Chova, lo que hemos intentado ser pioneros en el I+D. Es decir, pensar que ahora mismo, en la actualidad, no hay ningún ensayo al fuego como solución constructiva. Los fabricantes de placa y yeso laminado sí tienen ensayo al fuego. Es decir, al fin y al cabo, la barrera contra el fuego es el cartón yeso laminado, digamos, es este panel. Pero si os fijáis, en todos los ensayos, sea de Placo, sea de Knauf, sea de cualquier otro fabricante del mercado, el ensayo es la tipología, solamente estructura y placa y yeso. Nosotros hemos intentado avanzar. ¿Cómo? Bueno, pues cuando nos encontramos con soluciones constructivas donde te van a pedir una clasificación del fuego, pero también al mismo tiempo debemos de cumplir con el código técnico de edificación, con el tema de la norma de ruido, pues hemos querido acompañarlo con una documentación en la que podamos cumplir el fuego y la acústica, que va de la mano. Es decir, mucha gente, el hecho de decir, oye, va a llevar un elemento antivibratorio, ¿se fundirá con el calor? ¿Ya no es compatible el fuego y el aislamiento? Pues Senor y Chova lo hemos demostrado que sí, que es compatible. Pero no solo nos hemos quedado ahí, vamos a avanzar en más. Ahora en septiembre vamos a hacer otro ensayo, pero en vertical, en paredes, que tampoco hay ningún ensayo al fuego en paredes. O sea, que con lo cual, siempre ir evolucionando, ir avanzando, en apostar, el ir y buscando la perfección, que es lo que pretendemos, es difícil, pero no imposible. Un poco ese concepto. Nada, pues un poco facilitar las cosas también a los técnicos, y al final, si buscas una solución acústica, que bueno, que sea un todo en uno, ¿no? Claro que sí. Perfecto. Yo, no obstante, invito a todos los oyentes, los que se han animado, bueno, pues si les ha gustado, pues el poder realizar de otra tipología, pues bien de techos o de otros conceptos, que si en ruegos y preguntas ellos nos lo dejan escrito en ese panel, pues podamos pues orientarlo a esas dudas o consultas que puedan realizar y plasmar otra presentación con esas dudas. ¿De acuerdo? Es un poco, lo dejo en el aire, para si quieren ver pues cómo realmente se podría montar un techo, cuál es más eficaz, qué productos son los más aconsejables, qué combinación de materiales, en función a qué tipo de dudas o consultas, pues aquí pueden consultar. No obstante, también ofrezco nuestro departamento técnico, en el que desarrollamos soluciones constructivas a medida, aplicamos productos 3D, es decir, nosotros no solo entregamos un PDF, un documento en el que hay un informe de cálculo, sino que también va a poder visualizar en 3 dimensiones, lo va a poder rotar, desmontar, mover, acotar, sin ningún tipo de software especial. Es decir, simplemente con el Adobe Acrobat, es un programa de lector de PDFs que te permite leer PDFs 3D. Y entonces vas a poder visualizar pues mucho contenido. Es más, hasta para los instaladores o promotores que puedan mostrar a sus clientes realmente cómo va a quedar antes de la ejecución. O sea, es un concepto que también Senor ha apostado, imagino que Chova también, ¿vale? Por ese concepto. Sí, pues bueno, pues nada, un poco más que añadir, ya pues estamos a vuestra disposición, tanto Senor como Chova, y para cualquier proyecto que tengáis os resolveremos todas las dudas. Y bueno, si habéis dejado algunas preguntas, pues bueno, las responderemos, y nada, y bueno, el vídeo lo dejaremos colgado para que si alguien no ha podido asistir, que lo pueda visualizar después. Y nada, y muchas gracias por vuestra asistencia, y hasta la próxima, que yo creo que David también le ha parecido una buena experiencia, y repetiremos, ¿no? Sí, sí, para mí ha sido pionera. Yo soy nuevo en este sector. La verdad que los tiempos que estamos viviendo, el tema de la pandemia, pues yo creo que es un problema para todo el mundo. La oportunidad que nos da, mira, el I+D, porque al fin y al cabo la tecnología es porque alguien ha apostado en el I+D. Y fíjate que nos podemos reunir, no sé, el número de personas que hayan podido asistir a esta formación, a esta jornada. Pues yo, mira, yo desde Córdoba, Maricruz, tú desde Valencia, y de cualquier punto de España que hayan podido visualizar esta charla, pues nos lo ha dado, digamos, esta tecnología, que es el Internet, ¿no?
Y también es verdad que nos ha ofrecido también la posibilidad y tiempo, pues esta desgracia que nos lo estamos viviendo ahora todo el mundo, que es la pandemia del COVID. Y así Bueno, es un poco lo que nos queda, ¿no? hemos sacado algo bueno, ¿no? Sí, sacar algo positivo, no todo va a ser negativo. Esperemos que pongamos un poco de nuestra parte y en septiembre, en octubre, lo dejemos un recuerdo y que no volvamos otra vez al confinamiento, que yo creo que no es bueno ni para el negocio, ni para ninguna empresa, ni para nadie. Bueno, pues esperemos. Bueno, pues muchas gracias, David, y ya, pues nada, gracias a todo y nos despedimos. Hasta la próxima. Pues nada, gracias a todos. Hasta luego.